Un saludo para todos, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Alberto de la Rengifo, tutor de cálculo diferencial del Grupo de Estudio Autónomo, la sede de Palmira. En esta ocasión trabajaremos una cápsula que es la introducción a límites, que son los primeros temas del curso de cálculo diferencial. Entonces, ¿qué necesitaremos o cómo abordaremos esta cápsula? Lo primero, vamos a definir qué es un límite, luego veremos sus propiedades. Luego, algunas clasificaciones o tipos de límites y por último, algunos ejemplos para lograr identificarlos. En esta cápsula vamos a hacer una introducción, un acercamiento, más no una solución de este tipo de límites, debido a que necesitaremos muchísimas herramientas que veremos a lo largo de distintas cápsulas. Entonces, por ahora va a ser solamente una introducción, cómo identificarlos y saber cómo, digamos, clasificar ese tipo de límites y comprender específicamente qué significa un límite. Entonces, empecemos por esta definición. Entonces, un límite, vamos a hacer verlo de una forma gráfica primero. Entonces, tenemos el eje X y el eje Y en un plano cartesiano y tenemos esta función, que es una función polinómica. Vamos a concentrarnos en ese punto amarillo que tenemos allí. Entonces, ese punto amarillo va a tener una coordenada en X, que le vamos a llamar A, en las abscisas, que es X igual a A, y en las ordenadas vamos a tener un valor que es L, que es el valor que va a tener en Y. Entonces, ese punto allí, para yo poder hallar el límite, que es lo que vamos a definir, voy a tomar este texto que está aquí. Entonces, definir que el límite, cuando x tiende a A, de f de x igual a L, entonces, de esa es la manera de leer ese límite. Esa x con esa flecha hacia A significa cuando x tiende a ese número. Entonces, límite cuando x tiende a A de la función f de x es igual a L, recordemos que L es ese valor en Y, significa que cuando x está cerca, pero difiere de A, f de x está cerca de L. Entonces, ¿cómo entendemos esto? ¿Qué significa cuando x está cerca, pero difiere de A? O sea, un límite es una aproximación. Entonces, un límite va a ser esa aproximación que va a tener al acercarme por izquierda y por derecha a ese punto en X. ¿A qué me refiero eso por izquierda y por derecha? Un límite general existe cuando sus límites laterales son iguales. Entonces, esos signos que tenemos, ese menos y ese más, cuando x tiende a ese número, significa por izquierda y por derecha. Y gráficamente es yo acercarme aquí a ese punto, en x igual a A, por la izquierda de la función y acercarme por la derecha de la función. ¿Para qué? Para comprobar que si esos límites laterales son iguales, o sea, esas aproximaciones coinciden, entonces ese límite va a existir. Entonces, un límite es una aproximación en un punto de una función. Aquí tenemos algunas propiedades. Entonces, aquí pues para el ejemplo, coloqué que el límite cuando x tiende a la función f de x va a ser igual a L, L es un número real, y el límite cuando x tiende a para la función g de x, cualquier otra función, va a ser igual a k, que también es un número real. Entonces, una de las primeras propiedades que tenemos aquí es el múltiplo escalar, que dice el límite cuando x tiende a A de b por f de x. Entonces, ese escalar, ese b, es cualquier número real, es una constante. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que es lo mismo que resolver el límite y multiplicarlo por ese escalar. Entonces, por eso aparece b por l. La segunda, que es el producto, entonces, el límite cuando x tiende a de f de x por g de x es igual al producto de sus límites. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo separar entonces límite cuando x tiende a f de x por límite cuando x tiende a de g de x. Entonces, por eso aparece al lado derecho igual a L por K. La suma o diferencia nos dice que el límite de cuando x tiende a de f de x más g de x va a ser igual también a la suma o resta de sus límites. Entonces, lo mismo que decir el límite cuando x tiende a f de x más o menos el límite cuando x tiende a de g de x. En el cociente tenemos también lo mismo. El límite cuando x tiende a de f de x sobre g de x va a ser igual a el cociente de sus límites. Siempre tener en cuenta que el denominador no puede ser 0. Entonces también muy importante tener en cuenta eso. El límite del denominador no puede darnos 0. También tenemos aquí algunas otras propiedades, la de la potencia, raíz y logaritmo, que afectan de la misma manera ese límite. Entonces el de la potencia va a ser que el límite de una potencia es la potencia del límite
en la raíz tenemos que el límite cuando x tiende a de la raíz de f de x va a ser igual a la raíz de su límite. Y en el logaritmo, que el límite cuando x tiende a del logaritmo de esa función va a ser igual al logaritmo del límite. Entonces, es una forma de aplicar las propiedades de los límites al momento de solucionarlos, que es lo que se va a ver más adelante en el curso en distintas cápsulas que realizaremos. Entonces, aquí ya clasifiquemos un poco los límites, ¿sí? Entonces, vamos a tener límites algebraicos, donde ese f de x pueden ser funciones racionales, logarítmicas, exponenciales, pueden ser funciones simplemente polinómicas o funciones compuestas que pueden ser racionales con raíces. Entonces, dentro de esos límites algebraicos y límites al infinito pueden estar diversas de esas funciones. Que la forma de solucionarlas, si el límite existe, es por medio de factorización o racionalización, que es lo que encontramos al lado derecho. Entonces, es una forma como de ver que ese tipo de límites podrían tener solución si el límite general existe por alguno de esos casos, que son los cuales detallaremos en cápsulas posteriormente. Entonces, por ahora identificamos que esos límites algebraicos al infinito pueden resolverse si el límite existe, ya sea por factorización o racionalización. Luego tenemos otros que son los límites trigonométricos. Entonces, en esos límites trigonométricos también, cuando x tiende a un número de una función trigonométrica, para poder resolverlo, si el límite existe, recordemos que el límite existe cuando sus laterales son iguales, entonces podemos resolver estos trigonométricos utilizando identidades trigonométricas como la pitagórica, las razones trigonométricas, que son las que recordamos en los triángulos rectángulos, o algunos límites especiales. Esos límites especiales son unos límites básicos cuando resolvemos límites trigonométricos, los cuales nos ayudan a resolverlos de una forma más sencilla, que también veremos posteriormente en algunas otras cápsulas. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Ya para poner en práctica, digamos, lo aprendido en esta cápsula, que es la introducción, una forma generalizada de qué es un límite y cómo poder identificarlo, entonces observemos el primero. Límite cuando x tiende a -2 de esa función racional. Entonces miren que esa función racional tiene un polinomio de grado 2 en su numerador y un polinomio de grado 1 en su denominador. Entonces este sería un límite algebraico, ¿sí? Que podríamos resolverlo ya sea por factorización, si el límite existe. Tenemos en la derecha el segundo límite cuando x tiende a 4 de esa función racional, que es una función compuesta porque tenemos una raíz en el numerador. Entonces dice raíz de x menos 3 menos 1 sobre x menos 4. Entonces esa también sería una función, bueno, racional compuesta y sería un límite algebraico, que posiblemente, si el límite existe, podríamos resolverlo por racionalización. En la tercera tenemos un límite al infinito. Entonces, esos límites al infinito, ¿para qué nos sirven o para qué los hallaremos, digamos, cuando los usemos en diferentes cápsulas y a lo que avance el curso de cálculo diferencial? Esos límites al infinito me ayudan a encontrar asíntotas horizontales en la función. ¿Qué quiere decir? Un comportamiento asintótico horizontal que va a tener la función, que puede presentarse en algunos casos. Entonces, esos límites al infinito van a depender de algunos factores, que son los grados de las funciones que tengamos en el numerador y en el denominador. Y el cuarto límite que tenemos aquí es el límite cuando x tiende a 0 de tangente de x sobre x al cubo. Entonces, para poder resolver estos límites, vuelvo y repito, en el caso de que el límite exista, debemos aplicar o razones trigonométricas o identidades trigonométricas o los límites especiales, que es, digamos, el objetivo al final de cada límite trigonométrico. Yo puedo dar esa expresión a un límite especial para poder resolverlo de una manera mucho más sencilla. Entonces, esa es la manera de identificar por el momento en esta introducción a límites cuál es su clasificación y cómo podría resolverlos. Es algo que entraremos mucho más en detalle en otras cápsulas que desarrollaremos. Entonces, espero que les haya servido esta cápsula para poder identificar límites, poder que ustedes comprendan que es un límite, a ver esa definición, porque no es lo mismo decir f de a es igual a L, al límite cuando x tiende a A de f de x es igual a L, hacer esa diferencia allí, lo que es una imagen y un límite que es una aproximación, y poder clasificarlos para encontrar esas posibles soluciones en el caso que el límite exista. Entonces los invitamos a seguir aprovechando los espacios de tutorías
asistir continuamente a los talleres. Recuerden que todo se hace con constancia y persistencia. Entonces, los esperamos y allá nos vemos.